Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. Y este programa, si ustedes quieren, lo pueden ver al final en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter. Y si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, Marc Bassets, corresponsal jefe del diario El País de Madrid. Bienvenido a esta mesa, como siempre, Marc. Gracias. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Xavier Vilá, periodista y analista catalán, bienvenido igualmente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y español, hay gente que me dice que no solo lo presente como catalán, sino también como... Buena corbata lleva de España, tiene la corbata del Barcelona. Magnífica, qué demostración de buen gusto para acabar una semana complicada. Señor Bassets, que no es tan hincha del Barcelona, ¿o sí es hincha del Barcelona? Hincha del Barcelona desde que nací. No, yo no, pero la corbata es bonita. Y Muni Jensen, cuyo hijo es hincha del Barcelona, bienvenida a este programa también. Gracias. El primer asunto, Marc, tiene que ver con las consecuencias de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, que ganó Donald Trump el pasado 8 de noviembre, y la revista The Economist publica un artículo de carátula titulado El nuevo nacionalismo, y hace una comparación entre el nacionalismo de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos elegido en 1980, y republicano, y el de Donald Trump, que también llegó a la presidencia a nombre del Partido Republicano. Y aparte de que menciona algunos nacionalismos, como el que está llevando adelante en la China Xi Jinping, o el que lleva adelante en Turquía Recep Tayyip Erdogan, el presidente, o el que lleva adelante el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, señala este semanario que la gran diferencia entre lo de Reagan y lo de Trump es que mientras Reagan era un hombre que hablaba de un país que debía abrirse al mundo, de un Estados Unidos que debía abrirse al mundo, Trump hace lo contrario. Y dice que mientras Reagan hablaba de una ciudad sobre la colina, que era la manera como él presentaba a los Estados Unidos, Trump lo que presenta es un país cerrado, construyendo muros frente a México. Termina diciendo el Economist en el editorial que mientras el nacionalismo del señor Reagan era optimista, el del señor Trump es un nacionalismo basado en la rabia y en el enfado. Y dice que Trump debería darse cuenta de eso y quizás hacer un viraje. ¿Tiene razón aquí el Economist? Sí, tiene razón. Precisamente el discurso en el que Reagan habló de la ciudad luminosa o reluciente en la colina fue su último discurso, ¿no? Antes de abandonar el último día en la Casa Blanca, hizo un discurso y explicó, recogió esta metáfora de los pioneros que llegaron a Massachusetts, de Estados Unidos como un lugar abierto en el que podía entrar, que era un sueño, un faro para todo el mundo, y la gente, los perseguidos, la gente que buscaba una vida mejor del resto del mundo llegaba a Estados Unidos, esta ciudad luminosa de la colina, faro del mundo, ¿no? Es una idea muy patriótica, muy de Estados Unidos, pero que reflejaba esta apertura de miras, esta apertura de Estados Unidos al mundo, no étnico. El nacionalismo creo que la gran diferencia es que el nacionalismo de Donald Trump, y esto lo ha subrayado esta semana indirectamente Barack Obama en varios discursos en Europa, es un nacionalismo tribal y étnico, ¿no? Es un nacionalismo que distingue entre el nosotros y el ellos, entre los blancos y los latinoamericanos, entre los cristianos y los musulmanes. Y esto no es Estados Unidos. Muni Jensen. Creo que a las elecciones y a la victoria se llega o por la esperanza o por el miedo. Y el miedo es más fácil como herramienta como estrategia de campaña. Vimos durante 2 periodos de Barack Obama que fueron campañas de promover la esperanza, y de hecho fue el eslogan de su campaña. Y durante muchos años la población de Estados Unidos se ha visto decepcionada por ese mensaje de esperanza. A pesar de ser un presidente razonable, que hoy en día estamos empezando a extrañar, ha quedado mal con grandes pedazos de la población que lo eligió, con la población afroamericana que se ha visto víctima de una violencia en las calles que no se había visto, o por lo menos no se había realzado tanto en los últimos tiempos, a pesar de que los índices de crimen han bajado, el número de incidentes violentos, especialmente raciales, ha subido. La población hispana, que vio al presidente deportador y vio una reforma migratoria que se prometió y no se cumplió, y así a los millennials, que en este momento tienen que trabajar en 5 o 6 sitios para poder alcanzar algún tipo de solvencia. Es una población, y sobre todo al hombre blanco que eligió a Trump, que se ha visto no solamente defraudado, sino prácticamente ignorado durante 8 años. Esta es una visión un poco simplista. Es ahí, en ese ambiente, donde cabe el discurso del miedo, que Trump, a pesar de todos sus excesos, supo canalizar muy bien, y al final lo llevó a la victoria. Pero es que, perdone. Sí, ya. Perdone. Es que estamos otra vez cayendo en la misma equivocación previo a las elecciones. Estos argumentos que escuchamos son
sesudos, son racionales, son basados en los precedentes. Pero la calle votó Pero otra es cosa. que, claro, nos estamos otra vez dando de cabeza con el muro. No hemos entendido que hay mucha gente que no vota con la racionalidad. Entonces, estamos comparando nacionalismos de los años... Usted hablaba de Ronald Reagan. Es que, a ver, desde un punto de vista séptico, un nacionalismo puede ser... Lo podemos definir igual o puede ser igual del 1980 al 2016, pero la sociedad no lo es, las realidades sociales son distintas, la globalización ha llevado a determinadas situaciones. Hablar de nacionalismos en un campo político prescindiendo de la economía no nos sirve para analizar bien lo que está pasando. No es lo mismo el nacionalismo étnico de Trump, estoy de acuerdo con otro nacionalismo étnico de otra parte, pero tampoco son iguales las realidades económicas de dos países distintos. Entonces, para analizar esto necesitamos darnos cuenta de que la gente está al final votando bajo criterios que no necesariamente responden a estas claves. Por lo tanto, pero era tan no emocional, es válido. okay, No es válido. Era tan emocional el mensaje de esperanza de Barack Obama como lo es el Es que, mensaje de oiga, miedo de Donald Trump. No los estoy calificando en ningún tipo de escalafón de cuál es mejor que el otro, pero la verdad es que los votantes no votaron apenas hace una semana con las emociones, votan muchas veces con las emociones. Y el mensaje y el éxito de Barack Obama, que fue un hombre también sin experiencia que llegó a la Casa Blanca, es que logró llegar a las emociones, no a lo racional. En lo racional, si esto fuera una búsqueda del mejor candidato, también habrían vuelto a elegir a Hillary en las primarias demócratas. Entonces, para redondear la idea y continuar la discusión, lo que yo creo es que el concepto que se puede llamar nacionalista, populista, que llevó a Trump a la victoria fue el hecho de hacer sentir a la gente que tenía alguien que los defendiera y que iba a pelear por ellos. Y esa cuestión de, a mí, yo no me voy a dejar de este sistema, yo voy a pelear. Pero esto contra no el tiene sistema. nada que ver con el nacionalismo, está planteado así. Planteado así no tiene nada. Dígame usted, ménteme usted un país en el mundo que no sea nacionalista. Yo creo que el nacionalismo... No creo que haya ninguno. Depende cómo lo mires, Chávez, si es un concepto económico o si es un concepto político. El nacionalismo como concepto económico es un péndulo. Hay épocas de gran apertura económica y hay épocas que están los países completamente Lo que dice el artículo también es que puede haber un nacionalismo positivo cuando un país rodea y respalda, por ejemplo, a su selección de fútbol. Aquí, por eso la distinción que hacía Marx de nacionalismo étnico es la clave, lo que está propugnando el señor Trump es que aquí hay que defender a los blancos, cristianos, contra los mexicanos, contra los musulmanes, ahí es donde está la distinción de un nacionalismo. Pero eso también es controvertido, señor Iragorri, porque usted recordará, por ejemplo, cuando la selección francesa ganó el Mundial de Fútbol, en Francia, la mayor parte, sí. Claro, con un 11 titular donde casi Zidane nadie había nacido en Francia. En el norte de África, obvio. Bueno, y entonces toda la polémica es que se organizó porque algunos no cantaban el himno, no, o sea que eso sirve, es verdad, para aglutinar un país alrededor de una idea. Por tanto, podemos decir que es una idea de nacionalismo positivo, pero también podemos esgrimir la idea de que ese instrumento, esa herramienta, en realidad es producto de unos excesos de ese país en el colonialismo, etcétera. Entonces, eso podríamos decir que no es un nacionalismo que veamos desde un punto de vista positivo. Por eso digo que estamos en un momento en que también a lo mejor es que estamos ya totalmente poniendo en tela de juicio el orden mundial como se organizó en Bretton Woods, ¿no? Estamos todavía viviendo de un Fondo Monetario, de un Banco Mundial, de unas organizaciones creadas a la salida de la Segunda Guerra Mundial que a lo mejor han quedado obsoletas. Y eso también tiene un impacto sobre cómo los nacionalismos se organizan en distintas partes del mundo. Pepe Díaz Briceño. Sí, yo creo que más allá, pasando del debate que es inacabable sobre el nacionalismo mismo, el compromiso de Estados Unidos con el sistema internacional, me parece que ese realmente es lo que se está jugando y lo que tiene más impacto para los países de todos los que estamos aquí metidos. ¿Por qué? Porque en general las reglas internacionales que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial y desde antes benefician a los países pequeños y medianos. El tema de cambio climático es el más claro, en donde los países pequeños y medianos encuentran un tipo de refugio cuando acuden a organizaciones internacionales como la ONU. Y ahora, en este momento, el señor Trump pareciera que será la principal potencia del mundo, la que se salga de ese tratado que se logró en París, que costó tanto trabajo. Realmente estaremos viendo la involución de Estados Unidos en ese tipo de cosas. Todavía es muy temprano para decirlo y no creo que ocurra de un momento para otro,
pero el repliegue es real. Creo que The Economist tiene una razón en ese sentido. Y eso puede provocar problemas porque aquí en Washington se ha comentado ya en varios discursos, lo escuchaba creo que en una cena, que el desempate que hay, por ejemplo, con América Latina, ¿no? Donde el nacionalismo jugó un lugar tan importante durante el siglo XX, distintos países se beneficiaron de un sistema nacionalista de crecimiento, Argentina, Brasil, México, y ahora que nos decidimos salir al mundo a competir, a abrirnos al libre mercado, a jugar bajo los regímenes democráticos en la mayor parte de ellos, estamos encontrándonos que la principal potencia que nos empujaba se repliega. Esto es increíble. A propósito del triunfo de Donald Trump y sobre todo de la manera como la prensa cubrió la campaña electoral, Martín Caparrós, el escritor argentino que vive en Madrid, publicó un artículo en el diario The New York Times en la edición en español, titulado El año en que chocamos con nosotros mismos. Y el señor Caparrós dice que la prensa se equivocó en términos generales, que la mayor parte de los periodistas que cubrieron las elecciones no se dieron cuenta de lo que pasaba en la calle, no se dieron cuenta de eso que mencionaba Xavier Vila ahora, que había millones de personas apoyando a Donald Trump y que los periodistas seguramente pues veían las encuestas, entrevistaban gente y terminaron diciendo que iba a ganar Hillary Clinton y que iba a ganar el sí. Dice el señor Caparrós aquí cosas como la siguiente, y aquí toca ponerse las gafas porque si no, y dice, la prensa, casi toda la prensa, les habla a sus iguales, conoce a sus iguales, entiende mal a los demás, les teme, los desprecia, se enreda en sus prejuicios. Los votantes de Trump son hombres, son pobres, son cristianos, son machistas, son patrioteros, son brutos, por ejemplo, y damos por zanjada la discusión. Y dice también el señor Caparrós, por eso imagino que parte de la solución, una parte pequeña pero indispensable de la solución, nuestra parte de la solución, es hacer mejor periodismo, un periodismo que salga de los salones con alfombras y los restaurantes con acento y los secretos con favores y los mítines con globos y las encuestas con un margen de error de más o menos 45 puntos y se disponga a buscar, a mirar, a escuchar, a contar cómo es esa roca contra la cual una y otra vez chocan nuestras certezas. Y concluye, se trata, aunque parezca puro perogrullo, de buscar lo que no sabemos en vez de ir a confirmar lo que creíamos. ¿Es que acaso los periodistas estamos saliendo a la calle a buscar un testimonio de alguien para respaldar nuestras propias tesis y no nos estamos dando cuenta de lo que pasa? Y se lo pregunto a usted que viajó tanto en esta campaña electoral. ¿Usted coincide con Caparrós o este señor ha metido la pata en esta columna? No, respeto mucho a Caparrós como escritor y como periodista. Es un gran reportero que ha viajado, ha salido a la calle, pero discrepo totalmente de esta columna. Escrita desde Madrid, desde una oficina, desde delante de un ordenador, creo que... A ver, el periodismo primero no es una ciencia exacta. Los periodistas se equivocan. Estamos cada día persiguiendo una noticia que se mueve, que no es fácil de definir, que está ocurriendo sobre la marcha y hay que fijarla en un artículo, en un reportaje. ¿En qué nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado en los periodistas, los periódicos, en criticar a Donald Trump. El 99% de periódicos americanos han hecho editoriales contra Donald Trump. ¿Ha sido esto un error? Yo creo que no. Yo creo que si hay un candidato que instiga al odio racial, está muy bien y dice mucho en favor de la prensa, que la prensa lo critique y lo condene, ¿no? Nos hemos equivocado reflejando lo que decían los sondeos. Yo creo que los sondeos son un elemento para entender la realidad y hay que reflejarlo, no pueden no reflejarse. El mismo Trump, esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero ha habido muchas filtraciones y su equipo no creían en ganar el hecho electoral. Es decir, la sorpresa no fue solo de los periodistas supuestamente aislados en una torre de marfil que no salimos de los salones, salimos a la calle. Nos hemos equivocado al no entender el fenómeno de Trump. Yo creo que el fenómeno de Trump ha sido una de las noticias o fenómenos más estudiados y reporteados. Yo tengo 5 o 6 libros en mi despacho sobre este fenómeno, que tienen que ver con este fenómeno, que se han escrito en el último año y medio, escritos por periodistas, por sociólogos, gente que ha salido. No ha habido muchos libros sobre el fenómeno Hillary Clinton. Queda un poco mal hablar de sí mismo, del propio medio, pero creo que es válido para la inmensa mayoría de periódicos y medios de comunicación de Estados Unidos y también internacionales. Hemos salido mucho a la calle, hemos entrevistado a decenas de votantes de Trump, hemos escrito y analizado el fenómeno, el malestar económico, el malestar racial, puede decirse también, que había en este país, por el derecho, por el revés. Hicimos un titular diciendo ganará Donald Trump. No, pero yo creo que tampoco es el trabajo de la prensa vaticinar y hacer vaticinios. Munillas.
quiero hacer o tener una reacción frente al hecho de que Martín Caparrós, con quien tampoco estoy de acuerdo, pierde validez los conceptos de su columna porque está en un ordenador desde España analizando las cosas. Nosotros también estamos aquí sentados en un set, en el invierno hay calefacción, en el verano hay aire acondicionado, estamos aquí muy cómodos desde Washington y analizamos asuntos que pasan en todas partes del mundo. En ese caso, todos los televidentes tendrían derecho a descalificar lo que estamos diciendo en esta mesa y así en tantos otros contextos. Yo creo que ha sido sano, pero un poco excesivo este mea culpa de los medios de comunicación y muestra justamente cómo en este momento los medios están mirando para adentro, gracias en parte o a pesar o a causa en parte de la crisis económica en que se encuentran, donde la circulación y los ratings y todo lo demás se han vuelto una preocupación diaria de quien hace un trabajo noble y un trabajo muy honesto. Creo que sí, es verdad lo que dice Mark, que la prensa cubrió extensamente y con gran capacidad de análisis tanto a Hillary como a Donald Trump, pero pienso que hay 3 o 4 factores que incidieron en este mea culpa. Lo primero, cuando salió Donald Trump, pasaron 2 cosas. Lo descalificaron como un candidato serio y por otro lado una cobertura sin parar hizo que se volviera mucho más famoso de lo que él iba a hacer. Por otro lado, la prensa, cuando ya se pasó al lado del activismo y a hacer unos respaldos desde las páginas editoriales a Hillary Clinton, creo que pensando mucho en Trump se olvidó del votante de Trump. Y la atención no se puso suficiente en esa población que no era solamente que estaba respondiendo a una amenaza de mentiras, sino que estaban viviendo una amenaza real. Error que también cometió Hillary al llamar a esos votantes deplorables. Sí. Y por otro lado, el tema de las encuestas, el fallar al predecir, creo que en algunos casos hubo una especie de pensar con el deseo, y esto no puede pasar, y pienso que la estupefacción mundial frente a los resultados también se vio reflejada en los medios de comunicación. Hay 2 cosas chiquitas además. Aquí ya no hay prensa local, porque los presupuestos no son suficientes en los medios y no hay en los pueblos y en las pequeñas ciudades reporteros que estén reflejando lo que está pasando. Y por otro lado, de nuevo, la necesidad de circulación y ratings quizás ha teñido los resultados. Es verdad de todas maneras que las encuestas en el fondo no fallaron. Nos decían que iba a ganar la señora Hillary Clinton por un 2 o 3% y ella ganó el voto popular, lo que pasa es que perdió en el colegio electoral. Pepe. No, yo aquí voy a hacer 2 cosas, ¿no? Una, el señor Caparrós creo que tiene razón en el sentido de que el periodismo no es una ciencia, es un arte. Se prepara, es un oficio. Se prepara de una manera casi como una sopa a fuego lento ahí, ¿no? No se puede hacer como un McDonald's que sale así rápido, ¿no? Las mejores piezas son trabajadas y eso en realidad requiere recursos. Y creo que ahí es donde creo que se equivoca o no tiene conciencia el señor Caparrós. O sea, la crítica más que a los periodistas, porque yo conozco miles de periodistas aquí con la pasión de contar historias, con la pasión de salir, pero la crítica de lo que se debe hacer es a los dueños de los medios, que no están permitiendo que exista realmente un periodismo que te permita pasarte 5 días en el campo a esperar y ver cómo se sienten las cosas en un pequeño pueblito en Pensilvania, y no tomar, como lo hacemos ahora desgraciadamente en muchos casos, cifras de encuestas que nos dicen los votantes claves serán las señoras casadas de los suburbios de Filadelfia, y uno va con esa información a buscar a esas señoras, entrevistarlas y hacemos una nota sobre esto. Entiendo, ya vimos que las encuestas son falibles, pero tenemos que dar un paso más y decir, ¿sabes qué? Esto no puede ser la guía como hagamos nuestras investigaciones, sí, sino más bien estar abiertos a lo que ocurre en el terreno sin mayores guías, ¿no? Xavier Vila, que se conoce los 50 estados de este país. Es que a mí lo que me preocupa de la pieza es que yo creo que muchos de nosotros hemos admitido en directo, en público, que nos hemos equivocado, claro, y que creíamos que iba a ganar la otra candidata, etcétera. Pero desprende un aire de poca honestidad esta pieza. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Porque entre líneas yo leo que Caparrós nos dice que no estamos haciendo el trabajo bien, que nos hemos despreocupado, que estamos aquí ganduleando desde un despacho delante del ordenador, y eso no es cierto, porque aquí estamos escuchando estos testigos, de gente que ha ido a la calle, que ha hablado con la gente.
que no hemos escuchado a Trump, esto es dantesco. Porque, oiga, yo reportajes en todas partes sobre la señora esta de los suburbios de Filadelfia, teóricamente votada de Trump, me he hartado de verlos. Todavía he visto muy pocos reportajes de votantes en Oregón, que son mayoritariamente demócratas y que van a votar por Hillary claramente. ¿Y por qué he visto pocos? Porque el periodista, con buen criterio, ha decidido no ir a Oregón porque no hay competición, no hay noticia. Claro. O sea, se ha ido donde se tiene que ir. Entonces, esta deshonestidad a mí me preocupa, porque creo que este señor erra el disparo. Es decir, claro que nos hemos equivocado y lo hemos admitido, pero como hemos dicho muchas veces en esta mesa, nos hemos equivocado de un modo leal para nuestras audiencias, porque lo que hemos hecho es recoger los precedentes que creemos en periodismo, que es muchas veces la mejor manera de enfocar la noticia que nos viene y contarle a la gente, mire, ha pasado esto, los grupos claves para entender lo que puede pasar están aquí, por eso estamos aquí, se lo estamos explicando. Y luego lo último que quiero decir es que la gran desgracia de la prensa, al menos en Estados Unidos en esta elección, es que a Trump se le ha hecho la campaña. Es decir, no ha necesitado él poner demasiado de su dinero o de sus donantes para anunciarse en televisión. Este señor ha sido una realidad virtual durante toda la campaña, ha estado meses apareciendo en todas partes sin problemas. Es decir, entonces eso, como tú bien decías, tiene mucho que ver con los propietarios de los canales, que son propiedad de grandes grupos empresariales, donde la empresa Trump está participada. Entonces aquí entramos en otro debate que es poco periodístico y mucho más empresarial. Pero yo no quiero sonar a que excusamos nuestra mea culpa, porque yo en esta mesa defendí tantas veces la estructura del colegio electoral. Junto con varios de mis colegas nos repetían cómo era imposible que Trump ganara porque no tenía pues, los suficientes votos. Nos basamos en Nate Silver, incluso Nate Silver era el que mejores predicciones tenía. Claro. Y los repetimos y los repetimos y los repetimos. Estoy seguro que nuestros televidentes nos vieron como prediciendo el triunfo de la señora Clinton. Claro, tenemos que yo personalmente sí me disculpo. Nos queda un minuto de este segmento, 30 segundos. Muy rápido, yo creo que también se subestimó el hecho de que esa pelea que casó Donald Trump con la prensa, hay mucha gente que odia a los medios de comunicación y le meten la culpa de todo. Entonces, al volverse una especie del que ataca a la prensa y ganó una cantidad de votantes leales. 30 segundos. Sí, yo creo que si hubo un fallo de apreciación en esta campaña, no fue no estudiar, ni entrevistar, ni fijarse en el votante de Trump, que fue el protagonista realmente de esta campaña en los medios de comunicación. Fue, en todo caso, una de las grandes historias de esta campaña, y creo que va a traer mucha cola y se va a estudiar durante mucho tiempo, y será uno de los puntos por los que se recordará esta campaña, es la intervención de un gobierno extranjero en una campaña electoral americana. Estoy hablando de Rusia por medio de las filtraciones, del goteo constante de filtraciones sin grandes informaciones, pero que fueron erosionando la candidatura una de las candidaturas de Hillary Clinton. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Y Xavier, hay un artículo en la revista The Economist, un editorial titulado El mayor peligro populista de Europa. Y se refiere a la señora Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, partido fundado por su padre, partido xenófobo, su padre Jean-Marie Le Pen. Hay elecciones presidenciales en Francia en el mes de mayo, es la vuelta definitiva. Y se va a presentar por un lado la señora Marine Le Pen, que tiene bastante popularidad hoy en día en los sondeos en Francia. La señora Marine Le Pen además ha dicho que, así como el Reino Unido tuvo su Brexit, su salida de la Unión Europea, Francia debería tener su Frexit, debería retirarse de la Unión y debería por lo demás retirarse también, por supuesto, de la moneda única europea, que es el euro. Se habla en este artículo de los posibles competidores de Marine Le Pen si ella es candidata presidencial. Ya hay dos vueltas electorales. Por la izquierda ideológica, está Emmanuel Macron, quien fuera ministro de Economía y que hace pocos días anunció su intención de presentarse a las elecciones. Por la derecha hay varios candidatos, 7. Uno es Nicolás Sarkozy, quien ya fuera presidente, y hay unos pleitos judiciales alrededor de Sarkozy. Otro es François Fillon, quien fuera ministro, y otro es Alain Juppé, que fue ministro también y que, entre otras cosas, fue alcalde de Burdeos alrededor de 10 años, el señor Juppé. Dice también esta nota de The Economist que sería muy triste que llegara a ganar Marine Le Pen, porque retirar a Francia de la Unión Europea es realmente darle el puntillazo a la Unión. La Unión, recordemos que se fundó poco después de la Segunda Guerra Mundial como un rechazo al nazismo. Justamente se unieron Francia y Alemania, enemigos a muerte
en esa Segunda Guerra Mundial, eran estos 2 países y 4 más, los del Benelux, Italia y demás. ¿Es tan grave la situación para Francia en este momento? ¿Hay que preocuparse tanto como dice la revista The Economist? ¿Puede ganar Marine Le Pen y se puede acabar la Unión? Sí a todo menos la última pregunta, no. Ni que Le Pen gane se acaba la Unión. Lo que pasa es que sería un golpe descomunal a una idea que no encaja todavía, porque como hemos dicho muchas veces aquí, es una idea, la de la Unión Europea, que especialmente tras la creación de la moneda única como aglutinador, más allá de lo político y también en lo económico, no ha conseguido que el norte, la periferia y el centro y el corazón originario, como usted decía, de la Unión, pues se encajen todos juntos. Francia es fundamental para entender la Unión como ha existido desde el principio. Le Pen puede ganar, bueno, es que ya no estamos en una situación de atrevernos, porque nos hemos equivocado demasiado todos. El Brexit, Colombia, Trump. Por lo tanto, yo no voy a atreverme a predecir qué es lo que va a ocurrir. Nos viene muy bien estas 2 tandas de elecciones primarias de la derecha francesa, que son este domingo y el siguiente, para ver cómo ese campo, bueno, se ordena y quién aparece. Me parecería personalmente un problema para Francia que candidatos como Sarkozy o Juppé, que es un septuagenario que ya hemos visto, estas películas ya las hemos visto y seguramente no es lo que el votante le atrae más. Sí. Eso es peligroso decirlo porque usted me podría decir, bueno, pues lo nuevo es Le Pen. Obviamente no es que esté yo abogando por esa solución, solo digo que lo que estamos viendo es que la gente lo que está pidiendo es soluciones a problemas específicos a partir de situaciones nuevas, de gente nueva. Pero le insisto, la idea con la que quiero quedarme, a riesgo de equivocarme otra vez, es que a pesar de que Le Pen gane, Europa no desaparece. Lo que pasa es que el golpe sería mortal. Porque fíjese lo que está ocurriendo con el Brexit. Vamos a ver cómo se termina marchando el Reino Unido. Mirando las cosas hoy, tomando la foto de hoy, Le Pen tiene todos los ingredientes para el triunfo. Tiene la desconfianza natural de los votantes franceses, tiene también muy reciente los actos de terrorismo, la influencia económica que ha tenido la inmigración, el momentum del triunfo de Donald Trump y la profunda impopularidad de François Hollande. Entonces, como la receta toda está hecha, lo que pasa es que falta para las elecciones. Primero, está interrumpiendo mi mente el pensamiento y los paralelos entre unos rivales, Sarkozy, Le Pen y Hillary Obama, pero más allá de eso, creo que... Trump. Y Hillary Trump, sí. Más allá de eso, creo que las regiones ocurren por mareas y también pienso en la marea rosa de América Latina y cómo en pocos años y en las elecciones que hubo se llenó América Latina de líderes de izquierda y de izquierda populista en muchos casos y que eso puede bien pasar. Y por otro lado, termino pensando que también me imagino una reunión entre Putin, Trump y Le Pen y me da miedo. Marc Basset. En Estados Unidos el sistema ha favorecido a Trump, aunque Trump era candidato antisistema, pero el sistema que es el colegio electoral, Trump perdiendo con bastante claridad el número de votos ante Hillary Clinton, ha ganado con bastante claridad las elecciones estadounidenses. En Francia ocurre lo contrario, el sistema perjudica a Le Pen. Le Pen ya tiene muchos votos, ya seguramente tiene la mayoría si se contase como en Estados Unidos, pero el sistema 2 vueltas de las presidenciales le coloca un obstáculo suplementario que Trump no tiene aquí, y es que ella llegue a la fase final de las elecciones y todo el resto del país se una ante su candidato, que puede ser Sarkozy. Ya pasó en Francia. Ya pasó en Francia. O sea, Marine Le Pen pasó a la segunda vuelta, Lionel Jospin, el líder socialista, tuvo que adherir a Jacques Chirac, que era el hombre de derecha, y ganó Chirac las elecciones. Y pasa en la Asamblea Nacional, donde las elecciones, el Frente Nacional tiene muchísimos votos y en cambio tiene, creo, cito de memoria, 2 o 3 diputados, que es poquísimo. Este sistema perjudica al Frente Nacional, no estoy haciendo ningún vaticinio, atención, pero digo que tiene un obstáculo, una barrera suplementaria. Y luego otro punto, es nuevo, pero es muy viejo lo que representa Le Pen, lo que representa el Frente Nacional, lo que representa la derecha europea con raíces en episodios, en los momentos más trágicos y penosos de la historia de Francia y de Europa. Y esto es un momento difícil para la Unión Europea. No hay que dar nada, yo creo que hemos dado muchas cosas por supuestas. La Unión Europea, la paz, la alianza con Estados Unidos y Trump ahora, y una posible victoria de Le Pen en Francia, y la influencia de Rusia cada vez mayor en varios países de la Unión Europea,
está cambiando los mapas. No demos nada por seguro ni lo que ha pasado en los últimos 50 Lo que pasa es que a lo años. mejor podríamos aprovechar estas situaciones para ampliar el foco, porque estamos ahora poniéndonos el foco en Francia y luego al año siguiente será Alemania, pero ¿por qué no ponemos el foco en Europa y en el proyecto en sí? A lo mejor el problema es el proyecto europeo, tal como está pensado, tal como se está desarrollando. Y a lo mejor este es un proyecto que realmente no llega a la gente y tenemos el mismo problema que aquí. Y entonces trasciende. Y usted me pregunta, si gana Le Pen, Europa se va al traste. Pues mire, no creo, pero es que a lo mejor todo el proyecto europeo se tiene que repensar, porque la gente, yo creo al menos de donde yo vengo, tiene una percepción que ese proyecto no va con ellos. La gente no sale a votar en las elecciones europeas, no le interesa, cree que es algo tan lejano. Y al final, esa es la gente en Bruselas que termina decidiendo los presupuestos y lo que en definitiva se puede hacer en cada barrio, con lo que le afecta mucho. Pero no hay esa percepción y a lo mejor teníamos que abordar eso, el problema más generalizado. Pepe. No, ahora démosle, pues digamos, una oportunidad a la gente que esté informada también y no cometamos el error de inflar un fenómeno que no necesariamente tampoco tiene el nivel de aceptación nacional en Francia. Estoy de acuerdo con Muni que es el juguete de moda, pero a pesar de las encuestas con tan mala fama que existen en este momento, le dan en este momento solo un 25 a 29% en la primera vuelta y perdería con Juppé por 30% y con Sarkozy por 12%. Es decir, o sea, no podemos confiar en las encuestas, pero sí es una buena guía para decir, este sentimiento que expresa Le Pen no necesariamente está difundido en todo el país. Y también otra cosa que, a diferencia de Estados Unidos, es real, que beneficia, digamos, a la democracia en sí, es el nivel de participación. En Estados Unidos es mucho más bajo de lo que es en Francia y eso puede ser también un nivel para que no llegue Le Pen a la presidencia. Siguiente tema, y Xavier Vila dice que usted ha seguido este caso de Corea del Sur, porque es interesante. Mire lo que está pasando. Sí. La presidenta Park Geun-hye, la presidenta le faltan 15 meses para terminar su periodo de 5 años en el poder. Tiene la popularidad en el 5%. Entre los jóvenes la tiene prácticamente en el 0%. El pasado 12 de noviembre salieron 1 millón de personas a las calles para pedir que ella renuncie o por lo menos que sea enjuiciada políticamente. Es la manifestación más grande desde 1987 en este país donde hay empresas tan importantes como la Samsung y donde ha habido además cierto maridaje entre las grandes multinacionales surcoreanas con el gobierno. ¿Y por qué se quejan de la señora? Porque ella basa gran parte de su gobierno y le hace mucho caso a Choi Soon-sil, una amiga que es una especie de persona que se dedica como a la magia o a la brujería, dicen algunos. Y esta mujer que además ya está procesada, ha recibido $70 millones de algunas empresas cercanas al gobierno y además las ha desviado para dos fundaciones. El apoyo al juicio político o al impeachment, como se dice en inglés para la señora Park Geun-hye, ha subido del 42% y está en el 74%. ¿Debe irse la presidenta de Corea por esta asesoría de esta señora extraña que además ha desviado $70 millones? A mí me encanta esta situación porque todo parte desde el lugar donde lo veas, ¿cierto? Entonces, la señora está acusada por estos $70 millones supuestamente a través de influencias que han sido desviados a esta fundación, a esta señora y que las empresas han colaborado. Bueno, viniendo de un país como México, donde un gobernador del estado de Veracruz, que no es un país, es un estado regional, modesto, bla, bla, se robó $360 millones, el hecho que en Corea estén en la calle, estén buscando un juicio político, pues me parece una evolución democrática fantástica comparado con lo que vemos en México, donde no vemos manifestaciones, el señor está evadido, no lo pueden encontrar. Digamos, cuestión de la corrupción en realidad es el fenómeno de la percepción a la corrupción. Eso es lo que se mide realmente. No se puede medir la corrupción, sino qué tanto las sociedades son tolerantes a una corrupción. Y ahí los países de Asia, particularmente Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong, han evolucionado más rápido que, por ejemplo, en América Latina y han establecido muchos sistemas para detectar justamente este tema. Bonillete. Lo que seguro terminará pasando es que mientras avance el juicio político se vencen los términos porque le falta, como usted decía, poco más de un año. Me acuerda mucho del tema de Dilma Rousseff, no solamente en el hecho de que es una mujer presidenta que es acusada de tráfico de influencias o en el caso de Dilma Rousseff fue de interferir en el proceso electoral, sino que es
ocurre que ha crecido en el mundo un nuevo papel para la justicia como herramienta política y el sector, como fue el caso de Brasil y ahora en Corea, son los jueces los que están definiendo el futuro político de los países. Y la pregunta es si le va a parecer un Michel Temer a la señora Park o si realmente esto va a generar una transición y una limpieza del asunto de corrupción. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, el señor Bob Dylan, cantante y poeta estadounidense, a quien se le ha sido conferido el Premio Nobel de Literatura este año, primero pues no dijo que estaba notificado del otorgamiento del premio y ahora ha hecho saber que la ceremonia del 10 de diciembre en Suecia no va a ir. Ha habido algunos premios Nobel de Literatura que no han acudido, como Harold Pinter porque estaba en silla de ruedas. Ha habido incluso algunas personas que han rechazado el Nobel de Literatura, como Jean-Paul Sartre. Él tiene que llegar allá para que le den además el cheque, el talón por $871.412, pero ha manifestado que no puede ir porque tiene compromisos previamente adquiridos. ¿Es esto algo normal o es una patanería del señor Bob Dylan? Es normal para Bob Dylan, que ha estado siempre en contra del establishment y que esa ha sido su bandera. Es normal para una persona que ha aumentado su popularidad exponencialmente por la pataleta que ha hecho y por otro lado ahora que está tan de moda el mal comportamiento, es algo bastante muy a propósito de los tiempos. ¿Es normal o no es normal? Ni normal ni patanería. No es normal porque todo el mundo va, o casi todo el mundo, como usted ha dicho. No es patanería porque este señor, que se le llama el bardo de Minnesota, tiene mejor cosas que hacer que irse a recoger un premio, quedarse 2 días, hay una cena, él tiene otro estilo de vida. Por lo tanto, yo tampoco creo que haya aquí demasiado problema, a pesar de que se contradice porque él aquí en el Kennedy Center hace unos pocos años le dieron un premio de las artes norteamericano y él asistió perfectamente, a lo mejor es que le quedaba más cerca. Si es premio real por su arte, pues la academia no tendría que tener problema porque finalmente el arte sobrevive y la ceremonia es nada más eso, una ceremonia X. El tema es que la ceremonia, que la academia, que está acusada de ser unos tipos un poquito arrogantes, un poquito impredecibles, se encontraron con un tipo todavía más impredecible. Marco Basset. Pues la academia debería saber a quién le ha dado el premio, a un hombre que nunca ha hecho, digamos, favores o atendido a lo que esperaba el público de él. En el año 65, en el Festival de Newport, salió con la guitarra eléctrica, todo el mundo del folk se indignó. Cualquiera que haya un concierto suyo sabe que canta sus canciones, sus éxitos, y son irreconocibles, porque les cambia la melodía, les cambia la instrumentación, les cambia todo. Es un hombre muy libre, que hace lo que quiere, es Bob Dylan, sabían con quién se las jugaban. Dos últimas noticias para un comentario muy breve. Hay informaciones que llaman la atención. Por ejemplo, el Foro Económico de Davos saca la lista de los países más felices del mundo. Primero, Dinamarca. Segundo, Suiza. Seguidos por Islandia, Noruega, Finlandia, Canadá y Holanda. Repito, Dinamarca número 1, Suiza el segundo, Islandia el tercero y Noruega el cuarto, Finlandia el quinto. No se sabe si lo de Noruega tiene que ver con que acaba de haber un concurso, el World Cheese Award, el concurso al mejor queso del mundo, galardón que esta vez lo han fallado en España. 3.061 quesos se presentaron y ganó un queso del señor John Farrand, el queso Kraftkar, queso azul de Noruega. Más adelante quedaron otro par de quesos, incluso hay algunos como el oveja grasalameña de Cádiz y el gorgonzola doce de Italia. Han empatado en la tercera posición y otros dos han sido el Cala Blanc de Menorca y Cremositos de Zújar de Extremadura. Ese queso azul debe ser sin duda un queso maravilloso y explica en parte que los noruegos sean los cuartos más felices del mundo. Munilla. Yo voto por los daneses, el Don B. Jensen no es noruego. Quisiera haber ido a ese festival de cata de quesos porque me parece una cosa fantástica. Lo cierto es que los primeros países más felices son los más fríos y en eso discrepo totalmente. El único que aparece en la lista de los primeros 10, 15 es Costa Rica. 30 segundos, Pepe. Cualquiera que haya visitado Suiza se daría cuenta que tienen problemas realmente restrictivos para realmente disfrutar la vida. La definición de países más felices me parece terrible y me parece que aquí el WEF, el Foro Económico Internacional Mundial, pues le da un premiecito a los países donde están basados y los que les dan más dinero. Son todos países europeos, nórdicos y blancos. Me quedo con este dato. Y lo contrastaría, lo pondría, no sé qué relación tiene, pero lo relaciono con lo que estábamos comentando antes sobre las turbulencias que están ocurriendo en Europa. Somos muy felices y comemos quesos muy buenos, pero son tiempos complicados políticamente. ¿Y es mejor la Europa del Sur? ¿España, Grecia, Italia, Francia? Es que no me gusta generalizar mejor o peor la del sur. Yo creo que Europa existe, yo creo en Europa,
y todos tenemos que aprender de unos de otros en diversas cuestiones. Xavi dijo fuera del aire que no se tenía en cuenta el número de bares en las calles para el índice de felicidad. Como al señor Iragorri le gusta mucho Joaquín Sabina, tiene una canción, Joaquín Sabina, que dice que solo en Antón Martín, que es una calle en Madrid, hay más bares que en toda Noruega. Bueno, entonces eso también es un indicador. Yo lo que digo es que hablábamos antes de la desconexión entre el periodismo y la calle, si hemos entendido, yo creo que hay desconexión, que un tipo en el Foro Económico de Davos a lo mejor ve la calidad de vida y dinero que entra en Noruega o en Dinamarca, y realmente entran muchos, pero este tipo a lo mejor no sabe correrse una juerga, que a veces también es necesario para que la vida fluya, porque si no, en fin, si vivimos de algoritmos, terminamos todos equivocados, como nos hemos demostrado con Donald Trump. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc Bassés, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una mala semana y creo que tendrá muchas malas semanas Hillary Clinton, ¿no? Hace solo 10 días yo creo que ella imaginaba que ahora estaría nombrando a altos cargos del gobierno, poniendo en marcha una transición, celebrando que es la primera mujer presidenta de Estados Unidos, pero esto es una realidad ya virtual e hipotética, y Hillary Clinton en un discurso en Washington ella misma ha admitido que le está costando, algunos días le cuesta salir de casa. Yo creo que todavía le cuesta más viendo los primeros pasos del hombre que la derrotó, el republicano Donald Trump, los cargos que Trump está nombrando a gente muy extremista en algunos casos, y dándose cuenta también a medida que va avanzando el recuento electoral, porque, cosa curiosa, todavía no se han contado todos los votos, pues ella aumenta la ventaja en número de votos totales sobre Donald Trump, la cual cosa yo creo que todavía hace más doloroso este proceso de duelo que está empezando a vivir Hillary Clinton. Pepe Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Una semana nefasta para el presidente Barack Obama, porque se volvió una suerte de vocero de Donald Trump hacia el mundo, explicar la derrota de su favorita la semana pasada. Y bueno, se le vio ahí en Grecia caminar por la Acrópolis, hacer como un tour, hay un video en internet, ustedes lo pueden buscar, con sus anteojos oscuros, ya con un desencajo, y cuando llegó a Alemania todavía peor, porque uno no podía no dejar de comparar aquel recibimiento cuando al inicio de su mandato, con decenas de miles de personas en la puerta de Brandenburgo, y ahora escudado en un equipo de seguridad muy mansito, tratando de decirle a la señora Merkel: ahí te encargo el mundo, yo ya me voy. En esa época Obama trató de repetir la escena de John F. Kennedy cuando dijo: yo soy berlinesa. Y pues, bueno. Xavier Vila, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, pero fatal de verdad? Nancy Pelosi, la presidenta de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes aquí, por primera vez en 13 años, con ese bastón de mando, se le revuelve el partido, su propio partido, en contra. Hay un demócrata por Ohio que se llama Tim Ryan que le quiere discutir la presidencia de la minoría. Ella sostiene que tiene la lealtad de 2/3 partes de su grupo parlamentario, pero más allá de lo que termine ocurriendo, eso es un síntoma y demuestra el cisma que hay en el Partido Demócrata tras la derrota de Hillary Clinton, las dos almas que se descarnan, la centrista encarnada en Hillary y la progresista que tuvo como protagonista Bernie Sanders, y que a ver quién se lleva el gato al agua en esta travesía larga del desierto, porque los demócratas no tienen control ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, obviamente ni en la Casa Blanca, y las políticas que se vienen en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Trump es posible que pueda poner hasta 3 nuevos magistrados en la Corte Suprema, ofrecen un escenario para el centroizquierda norteamericano realmente espeluznante. Muni Jensen, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Semanas fatales para Angela Merkel, quien ha sido llamada el personaje del año por la revista Time, la mujer más poderosa del mundo, el timón de Europa, y ahora se está quedando sola como la única o casi única voz del centro izquierda en Europa y digamos líder del proyecto europeo. Ha perdido poder político en su propio país por su política migratoria, tiene gran convulsión interna, y también hacia afuera está desmoronándose el proyecto con elecciones, con el surgimiento de nuevas figuras como Marine Le Pen, como los candidatos a las próximas elecciones en Italia y en Austria, y parece ella quedarse un poco como Barack Obama, pero del lado europeo, como la única voz que clama por este progreso que ahora ya es pasado. Una última pregunta a propósito de la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos aquí a la OEA. Está compareciendo ante el comité, el Consejo de Embajadores, está presentando
el proceso de paz en Colombia, las últimas novedades. Seguramente habrá una declaración de respaldo al presidente Santos en esta ocasión. Ha hablado ayer con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con varios representantes de la Cámara, republicanos y demócratas también, pero en su mayoría republicanos, y con varios senadores. ¿Eso le podrá servir a él ahora de cara a una presidencia de Donald Trump republicano con lo que tiene que ver con el acuerdo de paz en Colombia? Porque fue rechazado, ganó el no el pasado 2 de octubre, ahora ha habido un arreglo, una modificación entre algunos partidarios del no y el gobierno, y al parecer todo lo van a tramitar a través del Congreso colombiano. ¿Usted cree que ahí puede haber algún cambio? Yo pienso que simbólicamente el hecho que esté aquí en este momento quizás le ayude a cerrar algunos vínculos, no necesariamente con Donald Trump, para quien creo que Colombia es completamente una prioridad casi última, sino con el Congreso republicano, que ve con ojos preocupantes el no y la oposición que ha surgido al proceso de paz. Gracias, Murillense, por haber estado en el Club de Prensa. Gracias, Xavier Vidal, Pepe Díaz Briceño y Marc Bassets. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.